Bienvenidos a todos a la sesión 14 de estas clases. Bueno, pues esta sesión va a ser una sesión bastante interesante y básicamente con ella voy a terminar el tema de programación modular. Y voy a aprovechar algunos de los elementos de esta finalización, de esta manera de terminar con programación modular, para empezar un tema que pues es posible que caracterice fundamentalmente a la orientación a objetos. Vamos a hablar del polimorfismo en general y en concreto vamos a entrar en el tema de la herencia. Bueno, pues allá vamos. Yo creo que todos sabemos más o menos por dónde andamos. Ya superados el tema 1, el tema 2, saltamos brevemente al tema 4 con tipos abstractos de datos para poder volver al tema 3 y hablar de programación modular habiendo introducido el concepto de ocultación, que esa era mi principal intención. Y en programación modular, pues ya hemos visto cómo funcionan las bibliotecas, cómo se construyen módulos dentro de Java utilizando su sistema de paquetes. Y en el capítulo de hoy vamos a terminar la programación modular. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hablar con más detalle de cuáles son las buenas prácticas para poder hacer un diseño. Y lo que os comentaba antes, voy a entrar en el tema 5, que es herencia y polimorfismo. Y bueno, pues por supuesto aquí puede haber como infinitas dudas y iremos despacito, como casi todas las clases, para ver cómo las vamos resolviendo y cómo vamos consiguiendo meter en nuestras cabezas estos dos elementos tan fundamentales de la orientación a objetos. En concreto, por daros una introducción muy breve a qué es la herencia y el polimorfismo, bien, pues son dos herramientas que son conceptuales para mejorar el diseño, por eso empiezo aquí en esta sesión, en la sesión de buenas prácticas, y lamentablemente tengo que deciros que también es, bueno, muy sencillo usar estos dos elementos y cagarla en el uso. Así que, pues vamos un poquito prevenidos y con pies de plomo. Bueno, pues con esto entramos en materia. Les vamos a hablar de buenas prácticas para poder hacer diseño. Bueno, realmente estamos en el capítulo de modularización, así que nos podríamos preguntar cómo hacer módulos correctamente, pero yo voy a elevar la pregunta un poquito más y voy a hablar de cómo se puede diseñar correctamente. Por supuesto, esto ya lo sabéis, sigue siendo un pequeño campo de batalla donde os podéis entrenar para cuando estéis haciendo desarrollos realmente grandes. Así que aquí vamos a aprender un montón de conceptos que vais a tener que aplicar, pero los vamos a aprender en chiquitito. Entonces vosotros tendréis que intentar luego digerirlos y llevarlos a cabo pues cuando estéis trabajando de manera profesional. Bueno, lo primero cuando estamos haciendo diseño es que ya sabemos que es muy difícil hacerlo bien, muy difícil, pero también es verdad que disponemos de unas prácticas o de unas buenas prácticas acumuladas durante muchos años por grandísimos profesionales, tanto desde el campo académico, que ya vimos unos cuantos, como también en el campo de la industria. En particular me gustaría mencionar estos autores, que son pues Martin Fowler o Uncle Bob, que el tío Bob pues básicamente es un señor que se llama Robert C. Martin y que es una persona que escribe bastante sobre arquitectura de ordenadores, sobre arquitectura de software. Y luego mencionar que hay 4 personas que escribieron un libro que se llama el libro de patrones de diseño, les llaman la banda de los 4, son 4 personas, y podéis encontrar información por ahí, es bastante os sugiero que lo miréis, porque es bastante interesante. Quizá hay muchas cosas que no entendáis todavía, pero siempre está bien tener esa referencia. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poco de diseño. Entonces, cuando estamos hablando de diseño, podemos decir que hay algo que necesitamos hacer, que es necesitamos simplificar los sistemas, porque los sistemas acaban siendo muy grandes, y necesitamos simplificarlos, hacerlos más pequeñitos, y la manera de hacerlo es rompiéndolos en componentes, de tal manera que podemos entender cada uno de esos componentes. Por darle una definición y que os quedéis con ella para, bueno, pues en vuestras cabezas, tendríamos algo así que como un componente es una especie de entidad abstracta que asume ciertas responsabilidades dentro de nuestro código. Y le voy a sacar mucho partido a estas dos palabras, la palabra abstracta
y a la palabra responsabilidades. ¿Bien? Entonces, un componente, por supuesto, puede ser una función, una estructura de datos, una colección de otros componentes, etc. Pero, ¿qué vamos a hacer en Java? ¿Cómo vamos a hablar de componentes en Java? Bueno, os dejo un poco para que penséis cómo os podéis imaginar vosotros los componentes en Java. Antes de continuar con Java y entrar en detalle para ver componentes en Java, aunque realmente ya hemos visto algunas cosas, quiero centrarme en dos elementos que he mencionado en la transparencia anterior y que son características de los componentes. Por un lado es que los componentes tienen que ser abstractos y para ello lo que tenemos que hacer es abstraer la información y veis aquí una transparencia donde hay unas sentencias de Lamport que me parecen bastante buenas. Las he traducido al español y básicamente dice que llamamos abstracción al proceso de simplificar eliminando los detalles no relevantes y que la abstracción es probablemente el elemento más importante de toda la ingeniería. Quiero que os quedéis con esto porque es que es muy importante y también es muy importante que penséis que eliminar los detalles no relevantes es ocultar las cosas que no son relevantes y ya hemos visto un poquito de eso en la ocultación cuando estábamos viendo tipos abstractos de datos. Espero que lo recordéis. Eso por un lado. Por otro lado, en el libro de Timothy Wood, en el libro de Introducción a Orientación a Objetos que os puse al principio de todas las clases, también lo voy a traducir, dice que un componente debe ser un pequeño conjunto de responsabilidades bien definidas. Entonces, fijaros en que habla de que un componente es un conjunto de responsabilidades que no puede ser muy grande y que tienen que estar bien definidas. Esto de alguna manera se parece bastante o entronca fácilmente con los tipos abstractos de datos, donde lo que teníamos era que abstraíamos por completo la implementación interna y cada uno de los métodos asumía un cierto grado de responsabilidad y en general intentábamos no hacer un API demasiado grande, etc. Así que ya empezamos a enlazar cosas de lo que hemos estado viendo con las herramientas que vamos a ver en esta sesión. Bien, ¿qué vamos a hacer en Java? Entonces, una de las cosas con las que vamos a empezar es a cada clase le vamos a hacer explícitas cuál es ese conjunto de responsabilidades de esa clase. Es decir, qué son capaces de hacer cada una de las instancias de esa clase, cada uno de los objetos de esa clase. Entonces, este es un ejemplo que es perfecto, que incluso probablemente os pueda ayudar para hacer la práctica que tenéis pendiente, y es, aquí está la clase de los naipes, y aquí está la definición de sus responsabilidades usando Javadoc como elemento de documentación de dichas responsabilidades. ¿Para qué? Pues para que cuando venga otro programador pueda llegar, mirar la clase y ver cuáles son las responsabilidades exclusivas de dicha clase. En particular, ¿qué hace un naipe? Pues un naipe, una instancia de naipe, es decir, un objeto de naipe representa una carta de la baraja, cualquier objeto naipe está representando una carta de la baraja, y son objetos planos de los que puedes consultar su valor y su palo. ¿Qué significa que son planos? Pues significa que no tienen mucha estructura, que no son muy inteligentes, que no tienen funcionalidades muy elaboradas, como por ejemplo saber si un naipe tiene más valor que otro y cosas así. Parece que eso puede ser que acabe como responsabilidad de alguna otra clase o de algún otro componente. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso tenemos la clase mazo y las responsabilidades definidas para los objetos de la clase mazo son, como están dichos aquí, una instancia representa un mazo de cartas tal y como se usa para repartir las cartas en los juegos. La segunda responsabilidad que se le ofrece es que se le pueden pedir cartas y el mazo las entrega de forma aleatoria, lo cual es muy interesante, y mantiene el conocimiento de las cartas que quedan por salir. Es decir, que si vamos pidiendo cartas, nos va a dar cada vez una de forma aleatoria hasta que se quede sin cartas. Así que esas son las responsabilidades de esta clase. Bien, además de esas responsabilidades, casi siempre deberíamos terminar diciendo que no tiene ninguna responsabilidad más, para que ningún programador se sienta tentado a añadir cosas que no queremos que estén en esa clase. Y dentro de un ratito vamos a entender por qué esto es muy importante. Por supuesto no lo vamos a poner, no hace falta que pongamos y ninguna responsabilidad más,
Pero es importante que tengamos en cuenta que las responsabilidades que listamos en la clase o en los métodos de la clase o lo que sea, son esas y ninguna más, de alguna forma. Bien, seguimos con las responsabilidades. Ahora os recuerdo que un componente puede ser un dato, un paquete, métodos, clases, casi cualquier cosa dentro de nuestro sistema podríamos decir que es un componente. Y lo más importante es que tiene que tener bien definidas sus responsabilidades y que nunca deben de ser demasiadas. Entonces la idea es que usemos un comentario Javadoc para documentar cada una de las responsabilidades de cada uno de los elementos de mi sistema, de cada uno de esos componentes. Y muy importante, cuando describamos esas responsabilidades, tenemos que hacerlo de manera abstracta. Tenemos que intentar que cualquier persona, cualquier otro programador que mire cuáles son las responsabilidades de nuestros componentes, no necesite pensar en cómo están hechos internamente. Esto es muy importante, hay que abstraer a la gente, hay que abstraer a tus compañeros, te tienes que abstraer tú mismo cuando dentro de varios meses acabes mirando tu propio código de los detalles, porque no quieres pensar en ellos, solo quieres saber lo que el dato o lo que el componente hace. Eso es muy importante. ¿Qué hacemos con los paquetes? ¿Cómo podemos documentar los paquetes? Porque si recordáis la manera en la que introducimos un paquete es básicamente colocándolo en la parte de arriba de cualquier clase, pero entonces no tengo una documentación asociada en sí mismo al paquete. Bueno, eso se puede resolver porque si colocáis un fichero que se llame package-info.java dentro del directorio que representa el paquete, algo como esto, entonces podéis darle documentación al propio paquete y esto aparecerá en los resultados finales del Javadoc. Entonces este es un ejemplo en el que estamos documentando las responsabilidades del paquete es.upm.texas.cartas. Entonces dice, contiene las clases que representan toda la infraestructura de cualquier juego de cartas, principalmente naipes y mazos. ¿Se ve? Eso significa que todo lo que hay aquí debería de ser usable en cualquier juego de cartas. ¿Entendido? Así que esta sería una manera de documentar el paquete, un paquete, colocando el fichero, como veis aquí arriba, en el directorio adecuado. Lo colocáis en el directorio que representa el propio paquete, de esto ya hemos hablado. Bien, bueno, entonces ahora está en vuestro lado un poquito más de trabajo. Lo que deberíais de hacer es coger todas vuestras clases. Yo ya aprovecharía para hacerlo en el ejercicio que tenéis en marcha, para meterles Java documentación usando los criterios de los que os he hablado hace un rato, que es asignar responsabilidades a cada uno de los elementos, a cada uno de los componentes, a cada clase, a cada método, a cada paquete y documentadlo. Intentad documentarlo con esa visión nueva. Intentad abstraernos a los que vayamos a leer ese código de cuáles son los detalles internos. Y ahora vamos a cambiar de tercio. Y realmente lo que voy a hacer es os voy a traspasar unos superpoderes que tengo desde hace un montón de tiempo y que, bueno, pues creo que ya sois dignos de tenerlos a vuestra disposición. Espero que hagáis buen uso de ellos. Y básicamente esos dos superpoderes se llaman cohesión y acoplamiento y es lo que usamos para poder hacer diseño como elementos fundamentales para saber si las cosas están bien o están mal, si estamos haciendo un buen trabajo o si estamos haciendo un mal trabajo. Entonces, cuando estemos hablando de acoplamiento, el acoplamiento habla de relación entre dos componentes. Ahora casi todo el resto de la clase me voy a ceñir a que los componentes son módulos, paquetes si queréis, clases probablemente. Entonces vamos a hablar de acoplamiento como relaciones entre componentes. Y vamos a hablar de cohesión como relaciones dentro de un componente. Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. Yo tengo dos clases. Tengo la clase naipe y la clase mazo. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que hay entre esas dos clases? Muy probablemente la clase naipe no sepa nada de la clase mazo. La clase mazo tiene que saber cosas de la clase naipe. Entonces, esa relación se llama acoplamiento. Por otro lado está la cohesión, y es, si ahora me meto dentro de la clase mazo,
Dentro de la clase mazo tengo un montón de elementos, tengo métodos, tengo datos, y entonces la cohesión habla de cómo de relacionados están los elementos dentro de un componente, dentro, por ejemplo, de esa clase. ¿Están bien relacionados? ¿Hay una relación buena, mala? Entonces de eso vamos a hablar en este momento. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando estemos haciendo diseño? Pues el primer objetivo es maximizar la cohesión. Es decir, cuando yo estoy dentro de un componente, todo lo que hay dentro tiene que ser muy cohesivo, tiene que tener una cohesión muy grande, tiene que estar muy relacionado. Cada uno de esos métodos tiene una relación muy estrecha entre ellos. Y si metemos dentro un método que es raro, pues entonces lo que tenemos que hacer es pensar en que no estamos maximizando la cohesión de ese método y probablemente tengamos que eliminarlo. Básicamente, la manera de saber si estoy maximizando la cohesión es intentar entender si cada componente tiene una responsabilidad única. Eso nos ayuda un poco a hablar de la maximización de la cohesión. Por supuesto, conseguir que cada componente tenga una única responsabilidad a veces no es bueno y a veces ni siquiera es posible. Bueno, ¿qué hacemos con el acoplamiento? Pues esto también es fundamental. Lo que queremos hacer es que los componentes se hablen lo mínimo posible entre ellos. Básicamente, lo que necesito es poder minimizarlos. Intentad pensar durante un momento por qué es bueno minimizar el acoplamiento entre componentes. Bueno, básicamente, un componente que no se habla con nadie se puede usar en cualquier sitio. No sé si se entiende esto conceptualmente. O sea, si yo tengo la clase naipe y la clase naipe no depende absolutamente de nada ni de nadie por ningún lado, yo puedo cogerme esa clase y llevármela donde me dé la gana y la puedo usar directamente. ¿Por qué? Porque no tiene acoplamiento. Y eso es una bondad, eso es realmente bueno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no siempre es posible hacer clases que no tengan acoplamiento y en general no es bueno no hablarse con nadie. Imaginaos, el caso del mazo. Por supuesto, puedo hacer un mazo sin hablar de naipes, pero entonces resulta que tengo que reconstruir todos los naipes dentro del mazo. Así que de alguna manera necesito los naipes para poder crear el propio mazo y por lo tanto el mazo sabe de los naipes y ya hay un acoplamiento entre los dos. ¿Por qué? Porque en este caso es bueno. Lo que tengo que conseguir es minimizarlo, no eliminarlo. No puedo eliminarlo. Tengo que minimizarlo. Así que el objetivo es mantener el acoplamiento bajo control, al mínimo posible. Ese va a ser nuestro objetivo. Curiosamente ya hemos visto un poquito de las técnicas que vamos a usar para poder minimizar el acoplamiento. Las voy a enunciar aquí de manera más explícita, sobre todo la segunda, porque las otras dos las hemos visto más claramente. Lo primero es que vamos a intentar ocultar los datos, vamos a intentar hacer que las clases no expongan nada de su interior, ya lo sabemos, lo hemos visto a través de los tipos abstractos de datos. También hemos visto que los tipos abstractos de datos exigen que se defina una API muy concreta y que esa API no se cambie. Y el tercer elemento, que me parece fundamental, del que no hemos hablado, y es que si queremos minimizar el acoplamiento entre módulos, entre componentes, es absolutamente fundamental evitar variables globales en ninguno de esos componentes, de tal manera que no haya un componente que pueda usar una variable global definida en otro y por lo tanto quede acoplada a este a través de esa variable. Así que esto es un elemento como muy importante. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, en este ejercicio lo que quiero hacer es que vosotros os pongáis a pensar en cuál de estos dos diseños, el de la derecha y el de la izquierda, es mejor. En este diseño de la izquierda tenemos la clase naipe y dicha clase define un API con un constructor, dos observadores y un método dibujar, muy probablemente diseñado para pintar en pantalla el naipe, para pintarlo en pantalla en la consola o para pintarlo incluso en un interfaz gráfico, por ejemplo. Tiene buena pinta. Y en esta segunda opción, en este segundo diseño, lo que estamos haciendo es algo un pelín diferente porque tenemos la clase naipe, pero esta vez las responsabilidades de la clase naipe están limitadas a tener un constructor, sus dos observadores. ¿Y qué ha pasado con la responsabilidad del dibujo? Pues que en lugar de mantenerla dentro de la clase naipe, nos la hemos llevado a una clase externa que se llama dibujar, y hemos cogido directamente esa operación de dibujo y la hemos colocado como una operación que se llama naipe, curiosamente, al que recibe un naipe,
de tal forma que cuando ejecutemos dibujar.naipe pasándolo en naipe, esta clase es la que va a saber hacer el dibujo. Entonces quiero que vosotros mismos penséis cuál de los dos diseños, cuál de las dos opciones es mejor de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en estas últimas transparencias. No voy a daros una respuesta, por lo menos no de manera inmediata, me gustaría que lo pensarais y quizá a posteriori pues podemos verlo. Bien, pues hasta aquí ha llegado la primera parte de la sesión 13 en este vídeo. Entonces lo que voy a hacer es voy a parar aquí y voy a hacer un segundo vídeo en el que vamos a empezar el tema siguiente, el tema que habla sobre herencia y polimorfismo. Es un tema muy importante y prefiero empezarlo en un vídeo completamente nuevo. Así que os espero dentro de un ratito. Un saludo a todos.